Am, el tema que quiero am, discutir hoy es la primera tema, es un tema que verdaderamente creo que va a ser el next frontier en stroke en general y también en los pacientes con oclusión de gran vasos, aunque um, la historia de neuroprotección en stroke ha sido muy decepcionado, pero ahora hay muchos investigadores, muchos científicos que creen que es el momento para readresar esta pregunta. ¿Por qué? Porque deberíamos considerar un poco cuáles han sido las razones por qué estos muchos estudios han faltado. Y también deberíamos considerar el hecho que sí que hemos hecho mucho progreso en nuestra lucha con el stroke de oclusión de gran vaso, pero no estamos perfectos, no estamos bien y hay mucho espacio para mejorar. Y estos son los resultados de Hermes, de la metaanálisis de pacientes que han sido publicados, de los 5 ensayos publicados en 2015. Y todavía con el ranking de 0-2, ahora sí que quizás hemos hecho progreso, quizás no estamos a 47%, 46%, quizás estamos a 50%, pero 50% de pacientes no llegan a un good outcome. Y yo, en mi opinión personal, good outcome no debería ser un ranking 2. La mayoría de nosotros aquí en este auditorium no hubiesen ser contento con un ranking 2. Ranking 2 significa que perdes tu job, que a veces no se puede conducir. Hay ahora publicaciones que han mostrado que aún en pacientes con good outcomes, la mayoría no se van, no vuelven a trabajar. El ranking 2 no es un buen outcome. Es un outcome aceptable, pero no un buen outcome. Un buen outcome es un ranking 0 o 1. Y en este sentido, solo quizás una tercera de los pacientes, 25% aquí en Hermes, han conseguido este outcome. ¿Okay? Entonces, hay mucho espacio, oportunidades para mejorar los resultados. Pero es un problema difícil porque habían muchos ensayos que han sido negativos, más que 160 estudios humanos, y ningún de estos han sido exitosos. Entonces, es un problema muy grande y algunos científicos han sido, no es una calle que vale la pena conseguir. Y por esto la recerca de neuroprotección hasta hace algunos años ha sido totalmente parada, ¿ok? Pero ¿por qué es importante y por qué se vale la pena readresar este problema? Porque al nivel fundamental ahora tenemos lo que nunca tuvimos antes de la trombectomía. Tenemos un modelo humano de
oclusión de cerebral media. Todos los ensayos, todos los experimentos en animales han sido hechos con un modelo reversible de oclusión de cerebral media y todos los beneficios de los neuroprotectivos han sido establecidos en base de este modelo. Pero cuando hemos hecho los estudios humanos, no hemos aplicado la misma población de pacientes. Hemos utilizado pacientes con oclusión de vasos pequeños, sin oclusión, oclusión en circulación posterior, anterior, una gran heterogeneidad de pacientes. Y por esto creo yo y muchos otros científicos que fue la razón fundamental porque los estudios humanos de neuroprotección han sido negativos. Hay otras cosas, como por ejemplo que el efecto de tratamiento en animales se ha meditado en volumen de infarto, y cuando hemos ido a humanos, el efecto de tratamiento se medida en outcomes clínicos, ¿ok? Esta es una otra discrepancia que deberíamos adresar, ¿no? Y los modelos de animales han sido en el pasado modelos con animales jóvenes sin comorbidities. Esta también ha contribuido a estos ensayos negativos. Pero la razón fundamental es la falta antes de trombectomía de un modelo de oclusión de cerebral media reversible. Y por esto, en mi opinión, creo que los neuroprotectivos deben ser estudiados en los ensayos de neuroprotectivos al inicio solo con estos pacientes, un grupo muy homogéneo de pacientes con oclusión de cerebral media. También deberíamos tener cuenta del hecho que hay muchos mecanismos de daño en la cascada isquémica. Hay excitotoxicidad, inflamación, apoptosis. Estos mecanismos empiezan a momentos en tiempo diferentes, y esto deberíamos tener cuenta que quizás el momento de tratar estos pacientes debe ser adaptado al mecanismo y al ventana terapéutica de cada fármaco. Como se puede ver aquí, ahora hay muchos, creo que son más que 50 neuroprotectivos que son en estudios, ensayos clínicos o inminentemente estudiado. Aquí hay algunos ejemplos y con neuroprotectivos y los mecanismos de acción, y se puede ver que hay neuroprotectivos que accionan en más que un mecanismo isquémico. Y mucha gente cree que el futuro va a ser un cóctel de neuroprotectivos que adresan todos los mecanismos de isquemia. Un otro concepto importante es este concepto de fast progressors, progresores rápidos y progresores lentos. Cuando un vaso se ocluye en el cerebro, hay un crecimiento del infarto
pero como sabemos todos, este crecimiento es variable en variable gente. Y lo que determina la rata de crecimiento, la velocidad, son los colaterales, ¿no? Y una gran esperanza del dominio neuroprotectivo es que en el futuro, con neuroprotección, podremos transformar todos los pacientes en slow progressors, en gente en quien el infarto se crece lentamente. Con esto podemos ganar mucho tiempo para reperfusar el cerebro. ¿Cuál es la prevalencia de fast progressors y slow progressors? En este estudio que hemos hecho a la Universidad de Pittsburgh, hemos definido los fast progressors como gente con un infarto de más que 70 mililitros en los primeros 6 horas y hemos mostrado que estos pacientes son relativamente raros, 25%. Y los slow progressors hemos definido como gente con un infarto de 30 mililitros después 6 horas y hemos concluido que estos pacientes son casi 50%. Entonces, la mitad de los pacientes son fast progressors, fast o intermediate, y los otros son slow progressors. Y sería fantástico si podemos transformar todos los pacientes en slow progressors. Todos los pacientes entonces podrían ser candidatos DON, como DON, ¿no? que podemos tratar sin estar limitados por la ventana de tiempo. ¿Cómo se administran estas drogas? Para mí, el entorno más prometedor es el entorno prehospitalario, ¿no? Porque por esto, quizás podemos transformar estos pacientes en slow progressors, todos los pacientes con stroke, y este proceso debe ser iniciado lo más antes posible en el entorno prehospitalario. Y este tiene mucha promesa para mí. Intraprocedural podemos dar neuroprotectivos, fármacos intraprocedural, pero este es un poco más tarde, ¿no? Si pensamos a un anestesia versus sin anestesia, o cómo manejamos la tensión arterial, estas son todas estrategias neuroprotectivas que utilizamos en el procedimiento, durante el procedimiento. Y después del procedimiento, claro que uno de los problemas es daño de reperfusión, y tiene mucho sentido que desarrollamos neuroprotectivos que adresan la reperfusión, pero también cosas como recovery y neuroprotectivos que van a aumentar el recovery. ¿Cómo administramos estos neuroprotectivos? Idealmente en el entorno prehospitalario, sin oral o sin aún medicamentos intravenosos. Ideal sería algo como intranasal o transdermal. Claro que intravenoso también es posible, y también podemos administrar cosas intraarterial, pero un poco más tarde. Y si solo administramos
cosas intraarterial, hemos perdido un gran tiempo hasta que el paciente se va a la sala de angiografía. La hipotermia que es asociado con resultados decepcionantes en stroke, ha sido exitosa en pacientes con cardiac arrest o en infantos con encefalopatía hipóxica isquémica, pero en otros entornos no han dado los resultados positivos, y este también es en stroke. Y este es una pena porque la hipotermia adresa todas las etapas de la cascada isquémica. Pero yo creo que con hipotermia todavía deberíamos conseguir esta calle, porque los estudios en humanos en stroke no han considerado cosas muy de importancia crítica como el tiempo, la ventana terapéutica, la intensidad de hipotermia, la duración de hipotermia y lo más importante, cómo adresamos las complicaciones generales medicales, que es un gran problema. Y un aborde en este sentido de evitar las complicaciones medicales podría ser administrar hipotermia local con ice cold saline, con saline a 4 grados directamente en la carotidea cuando hacemos la trombectomía, y hay resultados muy interesantes en este sentido. No es tan simple porque hay que isolar el catéter para que el saline no sube la temperatura, pero este es un aborde que es interesante y creo que vamos a ver un poco más en el futuro si este aborde funciona o no. Un otro neuroprotectivo muy interesante es el ácido úrico. Creo que algunos de vosotros estáis familiar con el Úrico Ictus, el ensayo Úrico Ictus, que ha sido publicado en Lancet Neurology en 2014. Este estudio ha investigado el beneficio de ácido úrico en pacientes con reperfusión intravenosa o intraarterial. Y el resultado per total ha sido con un trend de positividad, pero negativo, en el primary outcome. En el secondary outcome de análisis de shift, con un resultado estadístico significativo. Pero lo que es importante, en mi opinión, es que los estudios secundarios de Úrico Ictus, porque mujeres tienen niveles de ácido úrico más bajo que hombres, y la hipótesis ha sido que mujeres van a beneficiar más que hombres, y sí, esta se ha mostrado, es un paper en stroke. También los diabéticos benefician más. Y también, muy importante, un estudio preespecificado secundario de Úrico Ictus en lo que se ha combinado ácido úrico con reperfusión intraarterial. Ha mostrado un gran efecto, odds ratio de 6, pocas pacientes, entonces todo es preliminario, pero es un aborde prometedor en mi opinión.
Gliburide es un fármaco que reduce el edema cerebral en stroke y se ha sido testado y ahora hay un fase 3 estudio en curso, pero en gente con infartos grandes. Vamos a ver cuáles son los resultados. Es claro que es una droga que reduce el edema cerebral, pero para mí sería muy interesante porque sabemos que el edema cerebral es un factor que contribuye en el crecimiento de infarto en los fases iniciales. Testar este fármaco en las fases iniciales del ictus. Un otro fármaco muy interesante es carboxyhemoglobin oxygen carrier, un transportador de oxígeno que mimica los RBCs, red blood cells. El mecanismo de acción es que dilata los colaterales y mejora el estado, la oxigenación tisularia. Para mí este sería un fármaco muy interesante en el sentido de transformar porque dilata los colaterales, de transformar los fast progressors en slow progressors. Y hay un fase 1 que ya es acabado con este fármaco. Un otro aborde que no es con fármaco es la estimulación del ganglión sfenopalatino, que también dilata, aumenta los colaterales. Este es un estudio que ha sido casi positivo, pero de una manera, por una técnica, por una considerantes técnicos, el FDA, el P fue menos que 0,05, pero ellos han pedido un P de 0,025 y el P fue de 0,027. Este es lo más cerca de positivo que puede ser, pero el FDA no ha aprobado este tratamiento en Estados Unidos. Vamos a ver qué va a pasar con este tratamiento, pero también es un aborde que podría transformar a través de aumentar los colaterales, podría transformar los fast progressors en slow progressors. ¿Por qué hay tanto interés en este concepto de combinar la reperfusión con neuroprotección? El National Institute of Health ha lanzado un proyecto muy grande en algunos centros con mucha experiencia en estudios preclínicos en Estados Unidos y han selectado estos abordos de neuroprotección. Se puede ver aquí que también remote ischemic conditioning, los otros son todos fármacos. Y estos 6 tratamientos han sido testados de una manera con muy exigencia, y hay un ganador que no sabemos cuál es, pero un fármaco ha cumplido los criterios muy exigentes que el NIH han puesto por testar estos tratamientos, y uno de estos es el ganador, y seguro que lo vamos a ver testado en un ensayo de fase 3 con reperfusión.
Rápidamente quiero hablar un poco del estudio ESCAPE NA1 que ha sido publicado. Ese es también un estudio de combinar reperfusión con neuroprotección, con un fármaco que ha dado resultados muy prometedores en los estudios preclínicos. Es un fármaco que acciona en la fase de excitotoxicity. Este estudio ha enrolado un poco más que 1,100 pacientes y per total este estudio ha sido negativo, ¿okay? Totalmente negativo. Pero más que la mitad de los pacientes han recibido TPA y como se puede ver aquí, el TPA neutraliza este fármaco. Entonces, cuando han analizado la población de pacientes que no han recibido TPA, en los pacientes sin TPA, ha sido un efecto de tratamiento de casi 10% en favor de la combinación del fármaco plus reperfusión en comparación con solo reperfusión. Con también evidencia que apoya este primary outcome como reducción en el infarto cerebral, reducción en mortalidad, y por esto ahora hay este estudio que se llama ESCAPE Next, que es la continuación de ESCAPE, con el mismo fármaco, la misma dosis, pero sin pacientes que han recibido TPA. Este estudio va a ser presentado, creo, el verano que viene, en 2023. Finalmente, quiero mencionar estos dos estudios porque es muy importante demostrar cómo han hecho estos dos estudios. Uno está ya acabado, publicado en 2015. El neuroprotector ha sido el magnesium, que no ha mostrado tener efecto de tratamiento, pero para mí más importante, este estudio ha mostrado que se puede administrar fármacos en la ambulancia en la primera hora después el stroke. Y si tenemos un fármaco que funciona, ¿ok? Y que podemos transformar los fast progressors en slow progressors, este sería un avance tremendo, ¿ok? El otro estudio es todavía en curso, es el mismo fármaco que NA1, neritinib, y en curso en Canadá en 300 o 400, y también ellos han mostrado, tal como en FastMag, no que solo que se puede administrar el fármaco en la primera hora, pero que hay también una alta tasa de diagnosis correcta de stroke en estos pacientes. Y también diagnosis de stroke con oclusión de gran vaso. En este estudio Frontier, el tiempo mediano de administrar el fármaco es casi una hora. ¿Okay? Entonces, para mí este es el futuro del tratamiento de stroke. Dar un neuroprotectivo a todos y después hacer la reperfusión. En conclusión, ahora no tenemos ningún fármaco, no tenemos un fármaco que sabemos con certitud que funciona, pero yo creo que ahora que tenemos un modelo reversible de reperfusión en humanos, estoy convencido que vamos a ver tratamientos con beneficios, y creo que esta va a revolucionar el tratamiento de ictus. Gracias.